Hola amigos, ¿cómo están? Estoy grabando este live, pasándolo en vivo, transmisión en directo para todos ustedes, para compartir lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tener una clase súper interesante, muy atractiva sobre integración emocional y específicamente vamos hoy, en la clase de hoy día a trabajar sobre los temas de miedo, sobre los temas que están en torno a los miedos, que es las crisis de pánico, cómo los procesos de miedo nos llevan a caer en ansiedad, cómo no sabemos lidiar con la inseguridad que se despierta natural ante situaciones de miedo. Entonces voy a dar herramientas y consejos y una descripción lo más amplia posible sobre la naturaleza de los miedos, sobre qué son, cómo se organizan, cómo podemos gestionarlos, cómo podemos resolverlos. Así que sean todos súper bienvenidos, espero que tengamos como una sesión súper provechosa. Vamos a estar alrededor de 40 minutos compartiendo sobre esto. ¿Qué es lo que yo podía observar? ¿Sí? Primero, en mi experiencia ante los miedos. Que básicamente cuando un miedo aparece, un miedo muy intenso por un cambio, por la muerte de alguien, por una situación muy desafiante o cuando hemos sido un poco imprudentes y poco responsables de nuestra vida y la vida misma nos pone en situaciones difíciles, naturalmente se despierta el miedo, ¿sí? Es un mecanismo de defensa natural del organismo, de nuestra biología, nuestra psicología que quiere sobrevivir, ¿sí? Es una defensa. Y lo que está haciendo el miedo es justamente bloquear y impedir que sintamos algo mucho más intenso que está detrás, que normalmente es alguna emoción un poco más profunda. Entonces, un montón de gente cae en crisis de pánico, cae en situaciones donde no puede controlarlo y dicen, bueno, pero ¿qué hago ante una crisis de pánico? ¿Qué hago cuando estoy en una situación que no puedo controlar lo que voy a hacer, que no puedo elegir cómo actuar, que no tengo seguridad de lo que va a pasar en el futuro y que despierta en mí incertidumbre y que me pone inseguro, ¿no? Entonces empieza a aparecer toda la sintomatología y específicamente el miedo lo que hace es que nos congela. El miedo es una emoción restrictiva, te paraliza, te endurece el cuerpo y te impide moverte hacia la acción, ¿cierto? Entonces, los miedos funcionan así. Cuando tú tienes un futuro incierto, ¿sí? Eso te genera mucha inseguridad, no saber qué es lo que va a pasar. Entonces, el miedo siempre está relacionado con el no saber lo que va a ocurrir, ¿sí? Con no saber lo que va a ocurrir en el futuro, con... Suponte que tienes una pérdida en un trabajo, o alguien muere, ¿sí? O alguien está enfermo, o si viene algún cambio grande en tu vida, tú inmediatamente sabes que eso va a traer todo un proceso de transformación en tu vida. Y ese no saber hacia dónde se va a mover tu vida despierta esta inseguridad, incertidumbre y por ende naturalmente aparece el miedo, ¿sí? Entonces, em, entonces aparece siempre en relación a algo del futuro, ¿sí? Normalmente te congela, te paraliza. Y es súper importante aprender a que en esas situaciones, en esos momentos de crisis, de pánico, de incertidumbre, en donde sientes que no lo puedes controlar y que te está sobrepasando y que es demasiado fuerte, ¿sí? Como una crisis de pánico, empecemos a desarrollar cierta capacidad para entender que todo este miedo es una construcción psicológica de algo que en realidad no está ocurriendo, ¿sí? Es toda la fantasía en torno a qué es lo que va a pasar, qué va a suceder cuando en el futuro ocurra tal cosa. Y la mente tiende a ser del futuro incierto, del no saber, como está asustada, tiende a crear fantasías como catastróficas,
piensa que va a ocurrir algo muy terrible, como un gran drama, ¿no? Por ejemplo, tú estás en el metro y es una situación que no controlas, ¿cierto? Que es mucho más fuerte que tú. Y empiezan a haber cada vez más factores en donde sientes que no tienes el control. Se llena de gente, te apretan, el vagón se detiene, se empieza a generar toda esta situación. ¿Y qué es lo que la mente hace? Empieza a fantasear con que algo terrible pueda pasar, hasta tal punto que una crisis de pánico te llegas a sentir que incluso podrías llegar o a morirte o algo catastrófico, ¿no? Entonces, toda esa construcción psicológica de lo que podría llegar a ocurrir en realidad no está ocurriendo, ¿sí? Entonces, por eso que es tan importante que identifiquemos toda esa fantasía que se construye para que podamos comprender que no es real. Esto es súper importante. Y cuando tú logras despejar qué es lo real de qué es lo que realmente está ocurriendo, es como que cortaras y eliminaras toda la exageración, todo lo que es agrandarlo, la amplificación, y te quedas con lo único real. Es que estás parado en un vagón del metro, de pie, y hay harta gente, ¿me entiendes? Pero no todo lo otro que construye la mente. Entonces, primero diferenciar, ¿no? Qué es real de qué no. Y es súper normal, súper normal que ante cualquier situación de cambio nosotros experimentemos miedo, ¿sí? Está constantemente funcionando. Ahora, ¿qué más? Hay algunos tipos de miedos que son para sobrevivir. Miedos que tienen que ver con ser prudente, de ver el semáforo antes de cruzar la calle, a ver si puedo cruzar o no, o me tengo que esperar, ¿cierto? Miedos que tienen que ver con la sobrevivencia, con si no soy prudente, si no como, si no descanso, si no soy cuidadoso, ¿sí? Podría llegar a morir. Pero esos tipos de miedos más primitivos, más animales, no están. Los miedos que nosotros tenemos tienen que ser con no tener dinero, se relacionan con lo que me pueda faltar en el futuro, ¿sí? Es diferente. Entonces, sigamos un poquito trabajando la experiencia de la crisis de pánico, que es algo súper común y que está pasando un montón. Ya tenemos diferenciado que lo primero es comprender que hay una situación real y hay una situación ficticia, ¿sí? Que la ficticia de hecho no está ocurriendo, no es real. Y después vamos a utilizar una frase de autoafirmación para que tú puedas sentir que estás teniendo cierta capacidad de control sobre la situación de la crisis de pánico o del miedo muy intenso, y que el miedo y el pánico no te dominan a ti. Porque es lo que pasa, es tan fuerte, ¿sí?, la experiencia del miedo, que el cerebro funciona diferente. Se activan y se desactivan otras partes del cerebro, empezamos a funcionar de una manera paralizada, congelada, ¿sí? Es súper intenso. Entonces es muy importante que en ese momento tú logres darte cuenta que estás en esa situación. Es como decir, ok, me doy cuenta que estoy empezando a entrar en una crisis de pánico, siento los latidos de mi corazón, siento ansiedad, estoy poniéndome acelerado, estoy empezando a construirlo. Y en ese momento es cuando tienes que empezar a darte cuenta de que te está ocurriendo para que puedas ejercer cierto control y que la experiencia no llegue, que la experiencia no llegue a controlarte a ti, sino que tú puedas ejercer el control que puedas, ¿no? El mayor control que puedas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Estás en esa situación y es muy diferente estar completamente abrumado y desbordado a merced de la experiencia de la crisis de pánico o del miedo muy intenso, a tener una cierta capacidad de estoy haciéndome cargo de esta situación, me estoy responsabilizando de esta situación, voy a tomar el control de la situación, ¿sí? Entonces,
Esa es la diferencia entre estar a merced o estar haciéndose cargo del miedo, ¿sí? Si tú no quieres hacerte cargo del miedo, no quieres investigar, darte cuenta de lo que te está pasando, confrontarlo y decir, ok, me voy a hacer cargo de esto, el miedo te va a gobernar a ti. Y eso es lo que pasa en la inmensidad de las veces, que vi una experiencia de crisis de pánico, la persona se desespera, no sabe qué hacer, lo único que quiere es correr, el miedo empieza a crecer, se transforma en pánico, hasta que hace lo que quiere con la persona y cae en la crisis y no lo puede evitar. Entonces, lo que nosotros queremos es evitar llegar hasta esa situación, que no tengas que llegar a ese nivel tan alto de irritación en donde la crisis es tan grande que te descontrolas, te desbordas y el miedo te gana y hace lo que quiere. Sino que cuando tú empieces a sentir miedo, antes que te dé la crisis de pánico, ya tienes que darte cuenta que estás sintiendo un poco de miedo. No esperar a que se acumule tanto, porque es ahí cuando se desborda, es ahí cuando te da la crisis, ¿me entiendes? Entonces, ese es el factor de responsabilidad, de asumir que en la vida, si estoy pasando por una situación difícil, si alguien se está muriendo, si estoy terminando una relación de pareja, si tengo una situación económica compleja que está afectándome, eso me asusta, ¿sí? Entonces, ok, voy de a poquito, este es el ideal, asumiendo que en mi vida hay miedo, ¿sí? Que tengo experiencias que me asustan, que tengo desafíos que me asustan, que pienso en el futuro y me da miedo, ¿me entienden? Entonces, ese es el ideal, ¿sí? Asumir responsabilidad, querer estar a cargo de la situación para que la situación no te controle a ti, ¿me entienden? ¿Quién va a controlar a quién? ¿El miedo te controla a ti o tú de a poquito, con responsabilidad, con conciencia, empezar a controlarlo? Entonces, cuando llega la situación, volvamos a la crisis de pánico propiamente tal, estás en el metro o estás en cualquier situación que te puede generar, ¿sí?, una crisis fuerte, en ese momento tienes que tomar control. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de repetir a nosotros mismos: mis emociones no me dominan. Eso es lo que tú te repites a ti mismo. Mis emociones no me dominan, yo tengo el control de la situación, estoy a cargo de la situación, no a merced de lo que me está pasando. Y eso genera una gran diferencia porque el estar a cargo, el estar responsabilizándote, te da seguridad. Te da la sensación de que tengo un control interno fuerte y que voy a poder sobrevivir la situación, que voy a tomar esta situación difícil y lo voy a ir llevando y que no la situación me lleve a mí, ¿sí? Otro factor súper importante es respirar, ¿sí? Mis emociones no me dominan, estoy a cargo de la situación, estoy haciéndome responsable de lo que me está pasando, acepto que hay miedo, respiro, me mantengo aquí, centrado y observando, idealmente, toda la fantasía que se construyó del miedo, dándote cuenta de toda la exageración, de todo lo que no es real, que no está ocurriendo, que en realidad en una crisis de pánico la persona no se va a morir, ¿sí? O que te ocurren situaciones difíciles, pero en realidad no van a ser tan catastróficas como uno cree. Entonces, vamos sumando lo que tenemos hasta ahora. En la vida hay miedos, ¿sí? A los cambios, a la partida de los seres queridos, a todo lo que involucre incertidumbre, desconocimiento, no saber, ¿sí? Esos miedos, por no querer verlos, por no querer asumirlos, por no ser responsables a tiempo, se van acumulando. Cuando el miedo se acumula demasiado, se transforma en pánico, ¿sí? Que también lleva a angustia, ¿sí? Súper fuerte. Y eso congela tu cuerpo, te bloquea, te impide avanzar, etc. Tiene todas esas respuestas físicas. Ahora, si no hiciste el trabajo anterior de asumir los miedos, de sentirlos emocionalmente para ir liberándolos, y llegaste al momento peak, que es al que no queremos llegar, pero cuando ya te va a dar la crisis, en ese momento tienes que acordarte de tomar responsabilidad y control sobre la situación. Y ahí te repites: mis emociones no me dominan. Te lo repites a ti mismo, ¿sí?
y empiezas a equilibrar la balanza. Si tus emociones te están dominando, entonces repito, mis emociones no me dominan como un recurso para volver a ti, para volver a tu centro, para volver a tu eje y llegar a esa sensación de estar a cargo, me estoy haciendo responsable, lo cual te trae control, te centra y disminuye la crisis. ¿Sí? Hasta tal punto de que si lo haces de a poquito vas a empezar a tener la sensación de que puedes controlarlo, hasta tal punto de que pues ya no te va a dar. ¿Sí? Entonces, eso es como la solución del momento, cuando ya estás en la crisis. Pero no hay para qué llegar hasta allá. ¿Sí? Una crisis de pánico es el exceso de no haber querido antes hacer responsabilidad sobre asumir y confrontar los miedos. Un pánico es una exageración del miedo, ¿me entienden? Entonces, lo que queremos hacer previamente es ser responsables y prudentes. Porque los miedos aparecen cuando no queremos confrontar, cuando no queremos ver la realidad, lo que está ahí. Me refiero a no ser prudente con suponte que tienes una situación económica difícil y tú sigues gastando, gastando, gastando y no te de fiesta y pasándolo increíble, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estás usando tus ahorros, no suponte sin trabajo y eso naturalmente amenaza tu estabilidad, amenaza tu seguridad y toda nuestra parte animal y humana se resiente y es fuerte, ¿sí? Y que hay un problema en tu economía. Entonces, si es que tú ignoras, si es que evades esa situación, si no quieres confrontarla, es súper probable que empiece a acumularse miedo en ti, ¿sí? Si es que no empiezas a ahorrar, a ser más considerado con tus gastos, si es que eres imprudente, es normal que empiece a acumularse miedo, ¿sí? Entonces suponte que tú niegas esto y no quieres afrontarlo y dices, no importa, aquí no pasa nada. Por decir que no pasa nada, por negarlo, el miedo no va a dejar de estar. El miedo va a seguir estando, solamente que queda guardado, se empieza a acumular en tu subconsciente y es como si tuviéramos una olla después a presión con todas las emociones del miedo ahí guardadas, esperando que haya algún evento que ¡pac! Lo haga despertar y el miedo aparezca fuerte. ¿Me entienden? Entonces, ser prudente y ser responsable a nivel emocional con el tema del miedo es asumir que tenemos miedo y tomar una actitud de querer hacernos cargo de ellos, ¿sí? Y ahora, ¿cómo nos hacemos cargo de los miedos? ¿Cómo emocionalmente nos hacemos cargo de los miedos? ¿Qué podemos hacer práctico como ejercicio, como terapia, como proceso de sanación para poder resolverlo? Porque mucha gente dice, tengo miedo, pero bueno, no sé qué hacer. La tendencia normal es o lo evado, o me escapo del miedo, yéndome a una fiesta, o con mis amigos, o de vacaciones, y lo ignoro. No se sabe mucho cómo hacerlo, ¿sí? Pero sí hay una forma, que es a través de la integración emocional, de otros caminos terapéuticos también, que tiene que ver con conectar ese miedo psicológico a que algo te pueda ocurrir, que primero es un pensamiento al nivel de la mente, y bajar toda esa experiencia psicológica del miedo a conectarla con el mundo emocional y que tú conectes las sensaciones emocionales que hay en tu cuerpo en torno al miedo y sientas el miedo. Porque cuando tú te detienes a sentir una emoción y pones atención en esa emoción, la emoción se empieza a desplegar, a liberar, a resolver. El solo hecho de permanecer con conciencia en cualquier emoción, en el miedo, en las decepciones, en las penas, en las tristezas profundas, en lo que sea que esté sucediendo emocionalmente, si tú tomas responsabilidad, lo observas, lo sientes, te permites transitar la emoción, naturalmente se va a alivianar.
porque se resuelve, ¿sí? En términos más complejos, se cataliza, se moviliza toda la energía emocional que está asociada a esa situación difícil. Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos constantemente hacer. Es, ok, hay una situación de miedo en mi vida, ¿sí? Mi pareja anda mal y vamos a terminar. Ok, esa experiencia me genera miedo, ¿sí? Entonces acepto que psicológicamente esa situación me genera miedo. Tengo un hijo, el padre de mi hijo no está. ¿Cómo me hace sentir eso como mujer? Tener que enfrentar la maternidad sola. Vale, eso conlleva un proceso que me asusta, ¿sí? Entonces, primero psicológicamente, asumir esa realidad. Aceptarla, no rechazarla. Recuerda que si la rechazas y la evades, va a ser peor, porque va a seguir creciendo en tu subconsciente hasta tal punto que te va a dominar a ti. Y lo que nosotros queremos es lo contrario, es responsabilidad para que no crezca más y que tú domines la experiencia. Pero eso conlleva aún primero aceptar que esa situación de que el papá de tu hijo no esté, o que vaya a terminar tu relación, o que no te queda dinero en tu cuenta, o que alguien se va a morir, lo que sea que esté sucediendo, primero lo asumas, lo aceptes. Es acepto esta experiencia que me está ocurriendo, acepto que tengo miedo, dejo de luchar con el miedo para poder digerirlo, para poder procesarlo, para poder integrarlo, ¿sí? Es el único camino posible, confrontarlo, pasar por ahí, transitarlo de la mejor manera que puedas, para salir resiliente, para salir resuelto de la situación, ¿me entiendes? Y que aprendas y que crezcas y que madures. Eso es súper importante. Si nosotros no hacemos este proceso de aceptarlo como un primer paso, si seguimos tratando de evadir el miedo o las inseguridades o las angustias o la incertidumbre, lo que sea, lo que termina ocurriendo es que como no lo aceptamos psicológicamente, nunca lo procesamos a nivel emocional. Entonces nos volvemos inmaduros emocionalmente y somos personas de 30, 40, 50, 60 años, pero emocionalmente súper infantiles e inmaduros. Y uno dice, pero ¿por qué? Está lleno de gente así, ¿no? Y es porque, bueno, nunca han querido aceptar esas emociones dolorosas, pero a nivel emocional, para poder procesarlas, madurar y crecer. Entonces siempre terminan a merced de todo el sufrimiento, a merced de las emociones, sin controlar nada, siendo completamente víctimas de su sufrimiento emocional. Y el camino puede ser justamente el contrario. Pues que tú te puedes volver maestro de tus emociones, hasta tal punto de que tus miedos no te dominan, que sabes cómo manejar la inseguridad, las incertidumbres, las penas, lo que sea que te esté ocurriendo. Entonces, primer pasito, acepto la realidad de lo que hay. Súper importante. Asumir. ¿Sí? Asumir que en la vida hay dolor y a veces se presenta el miedo en específico, que es lo que estamos viendo en esta clase. Y una vez que acepto psicológicamente, ahora sí, avanzamos un poquito más. Una vez que acepto psicológicamente que hay miedo, que hay fantasías, que estoy construyendo todas estas historias medias catastróficas, tienes que conectarlo a cómo se siente emocionalmente, cuál es la sensación emocional del miedo en mi cuerpo, que normalmente está relacionada con toda la parte del pecho y del abdomen, ¿sí? Sobre todo el abdomen y el plexo es el centro de comando emocional, es donde sentimos todas las experiencias más fuertes, emocionales, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante bajarlo a nivel emocional? Porque a nivel psicológico podemos entenderlo, lo que va a liberar mucho. Por eso que es súper importante entender todo lo que hemos conversado ahora, de que no es real, de que tiene que ver con el futuro y no con algo que está ocurriendo ahora, de que es una fantasía, aprender a manejarlo psicológicamente. Pero ese manejo psicológico no es suficiente, porque el miedo domina a nivel emocional, ¿sí? Entonces, una vez de entender todo lo que pueda ser la naturaleza del miedo, cómo manejarlo, la técnica que vamos a utilizar hoy día,
tienes que conectarlo a nivel emocional. Y la pregunta es, ¿cómo se siente emocionalmente en mis sensaciones, en mis emociones el miedo? Y sentir el miedo, experimentar el miedo. Y ahí, cuando permaneces ahí, con coraje, con valor, aunque te dé miedo, aunque sea una experiencia desagradable, y la transitas y te permitas quedarte 10 minutos, 15 minutos, media hora sintiendo el miedo, sintiendo cómo tu cuerpo reacciona, las sensaciones que aparecen, ¿sí? Cuando estás ahí experimentando el miedo por completo, estás en la zona de procesamiento de la emoción. ¿Me entiendes? Lo estás resolviendo en ese mismo momento y de hecho te da más miedo porque lo estás confrontando. Es como que abriste la caja de Pandora, ¡pum! Reconociste que te daba miedo y cuando la estás sintiendo es un poquito más intensa, pero es porque el sistema nervioso se hiperactiva, sube un poquito, ¿sí? El umbral de excitación. Entonces la emoción es un poquito más intensa, ¿sí? Pero es porque la estás confrontando. Es como que le abriste la puerta al miedo y decir, ok, en vez de negarlo y rechazarlo, voy a aceptar que me da miedo, voy a empezar a caminar por acá 10, 15 minutitos con mis ojitos cerrados en meditación, o voy a ir a caminar acompañando la experiencia del miedo, y en ese mismo momento en que estás asumiéndolo y sintiéndolo, el miedo se empieza a procesar y a liberar, y esa es la sensación corporal a nivel de las emociones que empieza a desenvolverse, ¿sí? Y mientras más tiempo tú te mantienes emocionalmente conectado en tu abdomen, en la sensación corporal, con la experiencia del miedo, esta se va liberando cada vez más, ¿sí? Hasta que, como si fueran leños que están en una fogata, se va quemando la madera y lo que queda es ceniza. Con las emociones ocurre lo mismo. Si tú permaneces un tiempo suficiente sintiendo los miedos que están, se van liberando. Entonces, volviendo a la metáfora de la olla a la presión, se van descomprimiendo los miedos, se van liberando. Hay menos, vamos resolviendo un miedo menos. Entonces, en el caso ideal, cuando hacemos integración emocional o estás en un proceso terapéutico o en un taller, lo que hacemos es hacer una lista de todo lo que nos asusta, de todo lo que fueron experiencias incluso antiguas, traumáticas, en donde al solo hecho de recordarlas nos da miedo, ¿sí? Para ir una a una, deteniéndonos primero a entender que esa situación nos asusta, luego conectarla emocionalmente y comenzar a procesarla, a sentirla, a liberarla, a que pueda liberarse, ¿sí? El miedo es súper común y aparece constantemente, ¿sí? Entonces, ese es el ideal, amigos, ¿sí? Cuando tú asumes, decides tomar responsabilidad, empezar a experimentar, a sentir, a hacer integración emocional, o sea, a quedarte en la sensación corporal del miedo, a sentirla el tiempo que sea suficiente. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que es fuerte, pero te liberas, ¿sí? Te autoliberas, es autocurativo, es autosanador. Tú te liberas a ti mismo. Súper importante que entiendas eso, porque ni un medicamento te va a solucionar el problema. Si tú tienes miedos, irte de fiesta con tus amigos no resuelve el miedo. Es irte de fiesta con tus amigos. Si tú tienes miedo, ir al gimnasio todo el día, es ir al gimnasio todo el día, pero no va a resolver el miedo. ¿Me entienden? La única forma de resolver el problema es ir al origen del problema. Y con el caso de los miedos, lo que toca es asumir, conectar la emoción, sentirla, quedarse ahí integrándola hasta que se libera y vuelves a estar en paz, ¿sí? Ese es el ideal. Y ese es el camino de la responsabilidad, como les he estado diciendo esta clase. Ese es el camino de decir, vale, en mi vida hay esto, pero voy a hacer algo en torno a esto. Voy a confrontarlo, voy a ser responsable. Si estoy sintiendo tantos miedos, es de seguro porque no he prestado atención a un montón de situaciones en mi vida que me amedrentan.
¿sí? Pienso en mi economía, me da miedo. Ok, quizás tengo que tomar ciertas acciones para que disminuya el miedo, ¿sí? Y hay otro factor más súper importante que aplica para los miedos en general, específicos y también cuando llegamos a una crisis de pánico, que es que como el miedo tiene que ver con la incertidumbre, con el no saber qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Ese no saber qué es lo que va a pasar en el futuro es que las cosas no tengan forma, que las cosas no tengan estructura, ¿sí? Que las cosas no tengan un orden, que no estén definidas, que no estén claras, ¿sí? Entonces, esta experiencia sin forma o informe o indefinida de no saber, ¿sí? De que la vida mía no tenga una estructura, de no tener horarios, de no tener una programación o calendarización, de no funcionar con orden y estructura que dé forma, que moldee, que dé un sentido, aumenta el miedo. Es decir, si tú estás con crisis de pánico, si estás con miedos muy fuertes, seguramente es porque tu vida está un poquito desorganizada también. Eso es lo que te estoy diciendo, ¿sí? Una vez tuve un paciente que tenía crisis de pánico, lo logramos solucionar, pero él se quedaba un día domingo, ¿sí? O un día sábado, un día en donde normalmente la gente sale y encuentra panoramas y se junta con la gente y le da forma a su vida, la disfruta. Él se quedaba solo, asustado en su cama, sin saber qué iba a hacer todo el día, acompañado de un sentimiento de soledad, de ansiedad, y empezaba a crecer. Y no quería confrontar lo que iba a pasar con su economía, no quería enfrentar sus problemas con su sexualidad, no quería ver lo de la pareja, ni sus rollos con su familia, etcétera, ¿no? Entonces, era un cúmulo de situaciones, todas inciertas, que no estaban ordenadas y estructuradas, ¿sí? Entonces, hasta que él no quiso poner responsabilidad por su vida y hacerse cargo de, ok, tengo que trabajar esto con mi familia, esto con mi pareja, mi sexualidad, mi trabajo, hasta que no quiso hacerse responsable y empezar a darle forma a su vida, el miedo no disminuía, ¿sí? Entonces, comienza, si estás sintiendo muchas experiencias de miedo, a hacer todo lo que ya hablamos, asumir que está ahí psicológicamente, conectarlo con la emoción, ir a la sensación corporal del miedo en el cuerpo, procesarla, pero también en tu mundo externo toma acciones, ¿sí? Para que no haya más miedo aún. Dale forma a tu vida, moldéala, estructúrala, defínela, dale una proyección clara, ¿sí? La mente necesita tener orden y estar estructurada para no entrar en la experiencia de incertidumbre, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que eso es lo que tú puedes hacer para disminuirlo. Pero la verdad es que no hay certeza. Y esa es la verdad que a veces no queremos escuchar, ¿sí? La verdad es que no sabemos lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Entonces, lo que no quita que tú tienes que ser muy responsable e intentar ordenar y estructurar tu vida, ¿sí? Lo que te estoy diciendo en el fondo es que poner un poquito de control sano, que no es irse al extremo de volverse obsesivo y compulsivo, sino que un poquito de control sano va a hacer que tu vida tenga un programa, una estructura, que esté coordinada, que tenga un sentido y que tú sepas que ese día domingo, si bien estás solo, ya te hiciste cargo de esta situación en donde dijiste, ok, voy a ir a dar a un paseo al parque, después me voy a tomar un café, voy a sacar a pasear a mi perro, hasta que le vas dando forma, ¿entiendes? Entonces, ese es otro factor súper importante, que es estructurar, darle forma, moldear. Si la situación ya te genera incertidumbre, no dejes que se vuelva más incertidumbre aún. Toma responsabilidad desde ya por la situación. Me preguntan si para quitar el pánico, quitar el drama es importante, es fundamental. Porque la experiencia de pánico es una experiencia desvirtuada de la realidad. El pánico es miedo con angustia.
es de que algo terrible va a ocurrir, que en realidad no está ocurriendo, Maribel, para responder a tu pregunta. Entonces, vamos a hacer el gran resumen, ¿sí? En la vida, queramos o no queramos, hay situaciones de cambio, hay situaciones de muerte. La vida es más fuerte que nosotros podríamos decir. Y eso naturalmente despierta el miedo, ¿sí? Queramos o no queramos, constantemente vamos a sentirlo ante cualquier cambio, ante cualquier transformación, ¿sí? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Es no negarlo, no rechazarlo, no evadirlo, no reprimirlo, porque eso hace que se acumule más en tu subconsciente, se genera mucha más presión en tu sistema nervioso y eso termina tarde o temprano explotando y generando las crisis de ansiedad, las crisis de pánico y que no tienes ni un control sobre tu vida y tu miedo te domina y te paraliza, ¿sí? Todo eso genera toda esta sintomatología que hemos visto: congelamiento, parálisis, no poder hacer lo que tú quieres, etc. Entonces el camino siempre va a ser la responsabilidad y ir asumiendo que todos estos procesos de vivir, el miedo va a estar presente, ¿sí? Es súper normal. Asumiendo, después haciendo integración, terapia, todo lo que hemos ido hablando, ¿sí? Y hay otro factor, además, súper importante, que se me había olvidado y que es bien importante, es que hasta cierto punto, cuando tienes una experiencia de miedo, también tienes que dar un paso de valor y de coraje para confrontarlo e ir más allá del miedo. O sea, aunque te dé miedo, hay algunas cosas que son buenas que hagas igual, para que tú, a través de esas acciones, aunque sea con miedo, logres hacer, ¿sí?, la situación que tú quieres hacer. Logres ir más allá del miedo, más allá de la parálisis, que pueden ser pequeñas acciones. Por ejemplo, yo cuando joven, como a los 19, 20 años, empecé a viajar por el mundo. Y en un momento dije, voy a ir a India, ¿sí?, jovencito. Y mi inglés era más o menos, y nunca había hecho un viaje a otro continente tan lejos, un país tan distinto, ¿no? Entonces me daba miedo. Pero yo sabía que tenía que ir a esa experiencia para confrontar la experiencia de estar solo, de estar en otro país, con otro idioma, en donde no tengo a mis conocidos. En esos tiempos no había la tecnología que hay ahora para comunicarnos, con otro dinero, con otro todo, ¿no? Entonces, todos los días me tocaba respirar el desafío de darle forma al día, confrontar el miedo y atravesar la experiencia que me estaba impidiendo, ¿cierto? Entonces eso te va volviendo fuerte, confrontar y atravesar los miedos aunque tengas un poquito de miedo. Esto no significa que tú tienes que confrontar tus miedos de lleno y ir a hacer lo que más te aterra de una manera extrema. No, porque eso puede ser más traumatizante. Y esto es súper importante. Si tú tienes una experiencia que es demasiado fuerte para ti emocionalmente, que el miedo es demasiado poderoso, tienes que trabajarlo de a poquito. Tienes que ir integrando con cuidado, con responsabilidad. No de lleno, porque esa experiencia de lleno, de ir a hacer justamente lo que ha sido mi gran carcelero, mi gran factor que me ha impedido hacer lo que quiero de lleno, puede ser demasiado abrumador. Puede ser incluso retraumatizante, ¿sí? Entonces tenemos que ir de a poquito, en la medida en que nuestro sistema nervioso, nuestra psique, nuestra mente no se vea en una situación tan abrumadora, ¿sí? Porque eso no es terapéutico y no sana. Lo que sana es ir integrando de a poco las experiencias. Entonces, confrontar, y esa experiencia de confrontar, ¿sí?, de salir adelante, te va fortaleciendo. Entonces también ese factor es súper importante, ¿sí? Es que tú ensayes algunas acciones que no has estado pudiendo hacer por el miedo. Suponte que tú tienes un montón de ganas de tener
pucha, una empresa, ¿sí? Quieres hacer un emprendimiento y quieres ir a vender tus productos o tu ropa o quieres ofrecer algo al mundo y te da miedo, ¿sí? Si no hacemos todo este proceso que hemos estado conversando, si no queremos asumir, si no queremos integrar, si no queremos avanzar en torno al miedo, es muy probable que termines incluso no haciéndolo. Por eso que el miedo es como un carcelero. Entonces, mucha gente, solo por miedos, por incertidumbre, por no saber, deja de hacer, deja de realizar sus deseos, deja de satisfacerse por miedo. Te gusta alguien y dices, no, pero ¿cómo esa persona tan especial y tan increíble y bla, 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 va a verse interesada por mí? Bueno, pero ¿cómo sabes si nunca le dices que te sientes atraído? ¿Me entiendes? Y así con un montón de cosas. Es como, ¿cómo iba a saber yo que no tenía nada de terrible ir a India a los 20 años hasta que no fui? ¿Me entiendes? Entonces es el otro factor que es súper importante, que es luego de asumir que las cosas te dan miedo, luego de conectarlas emocionalmente y permanecer integrando, sintiendo, procesando la emoción para que se libere, es también ir a la acción, ir hacia afuera, no solamente como un proceso interno, ¿sí? Si tienen preguntas, este es súper buen momento porque estamos a 15 minutitos de cerrar la transmisión y vamos a hacer la integración emocional para ahora sí aprender a cómo en lo práctico, ¿sí? Con qué herramienta puedo trabajar el tema del mío específicamente. Entonces, te voy a invitar a que pienses y recuerdes una situación que a ti te da miedo. Piensa en esa situación que te asusta un poquito, que tú sabes que está rondándote hace un tiempo, con la partida de alguien, con el cambio del trabajo, con la posibilidad de que me llegasen a despedir, con cambiarme de casa. Elige una situación que tú sabes que te da un poquito de miedo. Y lo vas a sentir sutilmente, seguramente no está tan fuerte ahora, ¿sí? Porque lo estamos induciendo. Pero aún así, ya solamente por pensar en alguna situación que me asusta, algún cambio fuerte, ya se activa un poquito. Entonces, préstale atención a eso y observa cómo es un hecho que eso te asusta y que hay miedo, sin negarlo, sin intentar evadirlo. Observa cómo ese miedo está ahí y esa situación te asusta un poco. Respira. Sin luchar, sin negarlo, sin resistirse, solo aceptamos que eso está ahí, que hay un miedo que está ahí. Y aquí es donde te invito a que tomes responsabilidad. Observa cómo ese miedo está ahí, aunque lo rechaces no va a desaparecer, y lo que te conviene para resolverlo es aceptar que está ahí. Y acepta que ese miedo está ahí. Acepta que esa situación te da miedo. Y ahora, mira dentro de ti un poquito más profundo en tus emociones y observa, identifica cómo se siente la sensación corporal del miedo en tu cuerpo. Esa situación que sabes mentalmente que te asusta un poco, ahora la vamos a resolver a nivel emocional, que es donde se origina. Ve a tu cuerpo
a la sensación del abdomen, del plexo, y conecta emocionalmente con la sensación corporal del miedo y permanece ahí, sintiendo, dándote tiempo para emocionalmente poder digerirlo, procesarlo. Y permanece con esa emoción un ratito, estando a cargo, siendo responsable de esta emoción en tu cuerpo, sintiendo la sensación, la emoción del miedo. Siéntelo, permanece un poquito ahí y observa cómo al estar haciéndote cargo y responsable hay una sensación de yo estoy a cargo de esto. Yo puedo controlar, puedo a voluntad sentir y resolver el miedo. Respira, solo un poquito más, sintiendo la sensación corporal de esa emoción del miedo y observa cómo estar haciéndote cargo ya disminuye la intensidad. Siento que me estoy responsabilizando, ya disminuye la intensidad. Y de a poquito te voy a invitar a que tomes unas respiraciones profundas. No quiero que hagamos integración emocional tan intensa ahora, así que respira unas 3 veces profundo, llénate. Exhala y vamos a ir volviendo, ¿sí? Y vamos a ir ya volviendo a la conversación, ¿sí? Entonces, en esta clase vimos la naturaleza del miedo, ¿sí? Cómo se origina, qué es, cómo se origina, cómo podemos gestionarla, cuáles son las herramientas. Súper importante si tienes crisis de pánico, todo lo que ya hablamos. Recuerda el recurso de tomar control, tomar poder sobre la situación y te repites a ti mismo, mis emociones no me dominan. Súper potente. Y si practicas, te vas a volver un maestro de tus emociones y la balanza se va a compensar, ¿sí? Y va a seguir brotando emocionalidad, sin embargo vas a tener un montón de recursos, vas a saber cómo dominarlo, no vas a llegar a situaciones tan difíciles, ¿sí? Vas a tener un súper buen control y gestión emocional. Entonces, eso es un poquito lo que quería compartir en la clase de hoy sobre los miedos. Espero que les haya servido un montón, un montón. Para mí ha sido brutal poder aplicar todo este conocimiento de la integración emocional sobre los miedos. Como vieron, es mucho, ¿sí? Ordenar tu vida, darle forma, también hacer acciones para confrontarlo, cómo integrarlo a nivel emocional, en la sensación en el cuerpo, cómo ser responsable. Hay un montón de aristas para llegar a este maestría de los miedos, ¿no? Pero se puede. Y hay técnica y hay método. Y esa es la integración emocional que alcanzamos a vivenciar un poquito en la clase de hoy. Entonces, si tú quieres realmente solucionar, ¿sí? Si quieres realmente no solamente tener como una pincelada y una introducción, yo lo que voy a hacer es que este 1 de octubre comienza el curso de integración emocional y mindfulness, en donde dentro de uno de los temas, uno de los primeros son los miedos. Y en estas clases, que van a ser todos los días martes, de 8 a 10 de la noche, a partir del 1 de octubre al 17 de diciembre, vamos viendo toda la teoría
y toda la práctica de la integración emocional y el mindfulness en torno a todas las emociones en general. Ahora abarcamos el miedo, pero trabajamos con cuando nos volvemos orgullosos, con las vergüenzas, con los miedos, con la sensación de soledad, de vacío, el abandono, cuando nos sentimos rechazados, cuando a veces nos quedamos en posturas como víctimas o que queremos ayudar a la gente y andamos como salvadores por el mundo. En fin, aprendemos a cómo gestionar todas las emociones. Entonces, están súper invitados al curso de integración emocional. Ahí vamos a aprender todas las herramientas para resolver, ¿sí? Normalmente en un tiempo haciendo integración emocional aprendes a controlar la ansiedad, las crisis de pánico, el insomnio, la depresión, toda esta sintomatología, la tristeza profunda tan común que vemos hoy en día, se puede solucionar. Solamente necesitamos aprender cómo funciona el ego, cómo funciona la mente y un método práctico, ¿sí? Súper simple y directo para poder resolverlo. De verdad que es muy bueno y funciona muy bien. Así que encantado a todos los que quieran sumarse. Eso con el curso de integración emocional. Hasta el 1 de octubre comienza. Hay un súper descuento hasta el 24 de septiembre. Va a ser en Las Condes para los que quieran venir presencial en el salón de eventos de mi edificio. Y también lo voy a transmitir online para la gente de regiones, de otros países que ya me está contactando, en donde lo transmitimos en directo por YouTube. Y los siguientes jueves, que es el jueves, ahora les veo la fecha, el jueves 12 y el jueves 26 vamos a hacer 2 clases más online igual que estas, de integración emocional, en donde vamos a ver otros temas. Vamos a trabajar con... ahora les digo... Vamos a trabajar en la siguiente clase con los 4 estados del ser, que es aprender una metodología práctica, técnica y súper efectiva de meditación en torno a la mente, las emociones, la energía vital y el cuerpo. ¿Sí? Es aprender cómo está configurado el humano, que es mente, emociones, energía y cuerpo. Y después, el último jueves, vamos a trabajar todos los temas de soledad, de necesitar mucho de los demás para sentirme bien con mi vida, todos los temas de dependencia, todos los sufrimientos que tienen que ver con el sentimiento de soledad, de abandono, y cómo a través de la autocontención, que es estar profundamente conectado contigo mismo, ser tu eje, ser tu ancla, aprender a autocontenerte, aprender a que todo eso que sientes que necesitas que los demás te den, que los demás te amen, que los demás te cuiden, etc., puedes comenzar a encontrarlo en ti. Todo eso para volverte autónomo, para volverte fuerte y superar todos los temas relacionados con la soledad. Así que, bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Saludos a todos por el Facebook, por el Instagram. Espero que les haya servido un montón. Quienes quieran más información, pueden hablarme directamente a través de Messenger, a través del Instagram, y yo les voy a compartir toda la información del curso de integración emocional y mindfulness. Así que estamos conectados. También los invito a seguir mis redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram, en donde voy a estar compartiendo todos estos videos. ¿Sí? También comparto todos los videos de las clases que doy en retiros de meditación. Hago retiros normalmente de 3-4 días de meditación e integración emocional, que los subo y también los pueden ir a ver ahí. Sí, hay bastante información bien buena. Así que con eso estamos terminando por hoy. Muchas gracias. Saludos a los amigos. Espero que les haya encantado la transmisión. Nos vemos el próximo jueves a las 20:30. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, gracias.